La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Janoy Vargas, psicólogo, director de la Clínica Conductual Volver y también director de finanzas. Muy buenos días, bienvenido al Telematutino 11. Muchas gracias, Ramón, Jacqueline. Un placer para mí estar en este prestigioso programa. Y lo de director de finanzas tiene que ver con el CODOPSI, que somos miembros directivos de la entidad. Buenos días, el licenciado. Mucho gusto. Buen día. Placer. Janoy, es obvio que frente a esta situación del coronavirus, del confinamiento, de la gente que ha pedido familiares, de la gente que tenemos miedo de enfermarnos, porque hay una parte de la población que no tiene miedo y que vive sin remordimiento ni cargo de conciencia. Eso no le va a dar depresión ni nada, pero tenemos entendido que ha aumentado el caso de pacientes con problemas por efecto del coronavirus. ¿Esto es cierto? ¿Eso tú lo sientes en tu consulta? Sí, es así. En la demanda no solamente de la consulta, sino en las diferentes formas de asistencia o las diferentes vías que tenemos para que las personas tramiten su asistencia. Ya lo hemos hablado antes y queremos repetirlo, y es que antes de que comenzara todo esto, estamos hablando ya el 5 de diciembre en el periódico Caribe, el anterior ministro de Salud Pública anunciaba al país que un 20% de la población dominicana padecía algún tipo de trastorno a nivel de la salud mental, y dio la estadística también de que teníamos de esa cantidad, de ese 20%, unos 470,000 personas correspondían con el trastorno de la depresión, y dio también el dato en el 2018 de que 648 personas perdieron la vida por suicidio. Entonces teníamos esa realidad que ya comienza a ser una realidad alarmante. Imagínense usted cuando se le une el problema de la pandemia, que implica mayores niveles de estrés, pérdida del sueño, uso y abuso de sustancias psicoactivas de manera consuetudinaria en los que quieren manejar esos niveles de estrés, la crisis económica, la dificultad del poder adquisitivo, dar respuesta a los problemas sociales que se presentan por el impacto de la pandemia. Cuando tú le vas sumando todo eso, Ramón, no hay que ser científico para saber que se está incubando un fenómeno de problema en cuanto a salud mental en el país, y ya se ha puesto de manifiesto. Ya se ha puesto de manifiesto de manera significativa. Y el fenómeno del clerén que vimos hace un tiempecito es parte de esa realidad. Licenciado Vargas, también hemos visto que los medios de comunicación se han hecho eco del incremento de la violencia intrafamiliar y de la violencia en todo sentido, aún en este confinamiento. ¿Hay alguna recomendación para lo anteriormente mencionado de que un 20% de la población puede estar padeciendo de alguno de estos trastornos mentales o de problemas emocionales frente a lo del COVID y lo que le dije del tema de la violencia? ¿Algunas recomendaciones de salud pública en general para este tipo de personas? Sí, en relación a la violencia intrafamiliar, se ha venido registrando, incluso se han desarrollado campañas. El CODOPSI tiene su unidad de atención a la familia a través de un proyecto que se tiene con UNICEF para cuidar la niñez, porque la violencia intrafamiliar y la modalidad muchas veces del tema de abuso sexual, producto del hacinamiento, producto de estar encerrado, el estrés que genera la pérdida del poder adquisitivo en muchas personas, que trae con ello irritabilidad y por lo tanto desborde a nivel de violencia, agresividad en el contexto familiar. Hemos estado trabajando en ese orden a través del CODOPSI. A nivel del gobierno hemos venido promoviendo que esta gestión de gobierno sea diferente a las anteriores. No voy a decir a la anterior, sino a las anteriores, en el tema de la salud mental, porque no es posible que el órgano más importante del cuerpo, que es el cerebro, tenga una política de salud
básicamente tan mediocre, porque hay que decirlo así, desde el mismo presupuesto, que ha sido de 0.38% de lo que se da de presupuesto a la salud pública, que ahora se aumentó, ¿verdad? El presupuesto a la salud pública, pero básicamente quisiéramos ver qué partida de eso relacionado con el problema y el fenómeno de la salud mental va para ese sector. Porque hasta donde tenemos entendido, en el plan básico, la cobertura, si se le puede llamar así, de la salud mental es muy deficiente. Y a nivel del plan complementario solamente te abarca ciertos temas, como sería la esquizofrenia, la bipolaridad, depresión, cobertura hasta cierto punto restringida. Sin embargo, para fenómenos de problemas de salud que están considerados como problemas de salud por la Organización Mundial de la Salud, como es el caso de las adicciones, tú no cuentas con cobertura para desintoxicarte, por ejemplo. Una persona que abusa de alcohol, que desarrolla un alcoholismo en un país que cobra impuestos por el expendio del alcohol, políticas son de promoción de eso a través de los anuncios y de todo lo que se maneja. Entonces usted no tenga un programa de desintoxicación con cobertura de salud con personas que se enferman. Por eso tuvimos los casos de Cleren. ¿Cómo tú le dices a una persona que pare de consumir alcohol si tiene años consumiéndolo y si hace un síndrome de abstinencia hasta pone en riesgo su vida si se quiere parar? Un delirium tremens, por ejemplo. Es decir, son fenómenos que no comprendemos en el marco de una salud sensata, íntegra, y estamos haciendo un llamado con respecto a eso, porque no es posible que sigamos en esa situación. Doctor, hablando de adicción, y como comentábamos al inicio que se designó ya el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es el órgano punitivo, el órgano que persigue. Pero hay otro órgano que es el Consejo Nacional de Drogas, que es el que supone que maneja la parte de la prevención, la parte de el individuo que ya está preso de las drogas, de desintoxicación, etcétera, no ha sido designado. ¿Qué tú opinas de ese organismo? Yo pienso que así como el actual gobierno ha puesto atención en los diferentes organismos que existen para fusionar, para disminuir o eliminar, debe de ponerle atención a la posición del Consejo Nacional de Drogas. ¿Por qué? Porque es el asesor del Estado en materia de drogas, que es un tema vital e importante para la seguridad, para la salud y para una serie de elementos o de realidades psicosociales que vive el país, de embarazo precoz, de violencia de género, de violencia intrafamiliar. Todo eso, de alguna manera, en algún momento puede entrecruzarse con el uso o el abuso de sustancias psicoactivas, incluyendo los accidentes de tránsito y muchas cosas. Entonces, es un tema bien importante y la asesoría del gobierno para políticas atinadas tiene que venir de personas que entiendan el fenómeno, que no vengan del sector punitivo, que no vengan, ¿verdad?, qué sé yo, como un amiguismo político y le toque 2 o 3 años entender el fenómeno y ya al cuarto se tiene que ir posiblemente. Necesitamos personas que sepan del área. Por ejemplo, la prevención a nivel psicoeducativo debe de estar dirigida por el sector educación, porque es el que educa, es el que tiene el espacio en las escuelas para trabajar con las escuelas de padres, con los estudiantes. Es decir, no puede estar a cargo de un organismo que no tiene esa capacidad de expansión. Y el tratamiento tiene que estar circunscrito a salud pública, porque aquí se solapan, se entrecruzan los organismos, replican esfuerzos, gastan dinero innecesario, pelean entre ellos, y eso no debe de ser, debe de estar definido. Ahora mismo, por ejemplo, línea basal, datos estadísticos para presentar proyectos, para solicitar ayuda internacional relacionado con temas de salud vinculado a las drogas. Tú no lo tienes. ¿Por qué? Porque no hay datos estadísticos. Son muy tenues e inciertos los datos que se presentan. Entonces, eso debe de ser una función del Consejo Nacional de Drogas y básicamente está fundamentado en un ahínco, un enfoque de desarrollar esos datos, de dar a conocer esos datos, de entender el fenómeno sobre la base de lo estadístico y proponer planes
de trabajo y organizar una serie de cosas que están mal en ese sector. Licenciado, tenemos en la República Dominicana casi 5 meses aproximadamente de circulación restringida, producto de lo del COVID, así como también la restricción personal. Muchos negocios cerrados, sobre todo nocturnos, y donde se expenden bebidas alcohólicas y demás, discotecas, bares, etcétera. ¿Qué ha pasado en estos meses, según su experiencia, con las personas adictas, lo que usan sustancias psicoactivas? ¿Se ha disminuido el consumo? ¿Se ha exacerbado? ¿Se ha incrementado, perdón? ¿Qué ha pasado con este blanco de público? Bien. Nosotros podemos, en contraste a la realidad, o que disminuye en todos los órdenes, porque el dinero por alguna vía, nosotros entendemos que el fenómeno ha ido en aumento y lo vemos por el nivel de demanda, las necesidades que existen y la realidad de lo que implica estar encerrado después de haber desarrollado un hábito en donde el cerebro lo interpreta como un elemento de supervivencia. Es decir, el seguir consumiendo sustancias psicoactivas se equipara o puede ser mayor en personas ya que han desarrollado una adicción, mayor a la necesidad de ingesta de alimento, mayor a la necesidad de interacción sexual, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves una realidad como esta, ha de entenderse que las personas lo que pueden estar es a lo interno luchando, reprimiendo el deseo por hacerlo. Básicamente, las restricciones en horarios a muchas de estas personas no le detienen o se las arreglan para temprano buscar la forma de tener su abastecimiento de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado planteando? Desde el principio de la pandemia, cuando las restricciones eran mayores e incluso los centros de tratamiento no estaban recibiendo casos, estábamos planteando que se diera facilidades a los centros de tratamiento de que cuando alguien demandara el servicio para recibir la atención, se le hicieran pruebas rápidas, es decir, en la mayor brevedad del tiempo posible. ¿Por qué? Porque si por temor a que se enferme el grupo que está dentro, yo dejo de recibir al que está afuera, entonces lo que tengo es una población de riesgo allá afuera. Entonces, por eso estuvimos solicitando, viabilicen las pruebas para estas personas que quieren entrar a tratamiento, porque es importante que no estén fuera. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, son una población de riesgo para contraer ellos el virus y de riesgo también para, si lo tienen, en la imprudencia de salir a buscar sustancias psicoactivas, entonces enfermar a otros. Doctor, licenciado Janoy Vargas, vamos a hablar de la clínica conductual Volver. ¿En qué consiste y qué tipo de tratamientos y de pacientes ustedes reciben? Sí. Bueno, la clínica conductual Volver es una estructura que tiene 2 centros. Uno es de corte, ambos con la habilitación pública. Uno es para corta estadía, atención en crisis, proceso de desintoxicación, atención a pacientes con diversos trastornos en el orden de la salud mental. Y tenemos otro centro en las afueras de la ciudad, que es una granja, una finca, que presta atención de media y larga estadía, es decir, para pacientes que necesitan más tiempo dentro de los que son los procesos de recuperación en el orden de la salud mental. Entonces, ambos se combinan y básicamente ofrecen un servicio que es tan necesario en este país, porque dicho sea de paso, de salud pública solamente contamos con 40 o 50 camas en una población de más de 10 millones de habitantes, donde en el sector público tengo entendido que tenemos trabajando unos 700 psicólogos y tenemos menos de un psiquiatra por cada 100.000 habitantes en este país. Por eso es que nos urgen políticas públicas dirigidas
a enfocarse en la salud mental, que ha sido muy deficitaria históricamente, comenzando por su presupuesto y comenzando por las coberturas y la inclusión de tantas personas que han estudiado psicología y están sentados en su casa. Ramón, de personas que están en el extranjero ganando sueldos en dólares y que lo que representan es una pérdida total porque ni siquiera ayudan al circulante dentro del país. Entonces tenemos muchísimas personas con capacidad de trabajo y que pueden ser preventivos y efectivas en el orden costo-efectividad para prevenir problemas y males sociales que luego se traducen en problemas económicos serios. Entonces tenemos que ir enfocando en incluir recursos humanos que ayude a la sociedad, no carga, porque este país, este pueblo ya no soporta más carga. Necesitamos el cambio y eso es lo que estamos promoviendo. Licenciado, en el caso de pacientes adictos, ese es el fuerte que atiende la clínica conductual Volver, o se atienden otros problemas mentales. Es amplio en la cobertura en el tema de la salud mental, pero yo le puedo decir que uno de sus puntos fuertes es la atención con pacientes que usan y abusan de sustancias psicoactivas y también con algún otro problema de adicción, porque la adicción es extensa, implica actividades obsesivas, compulsivas, como juegos de azar, como uso de redes sociales, como uso de juegos electrónicos, ingesta de alimentos. Es decir, el concepto de adicción es bien amplio y lamentablemente por la falta de educación en este país está muy estigmatizado y por eso se vincula más a lo punitivo en su trato que a la idea de salud. Por eso a la fecha la cobertura de salud a nivel de las ARS, a nivel gobierno, porque aunque está, ¿verdad?, de que es un problema de salud mental, aquí se trata como un acto delictivo. Estamos hablando del uso, específicamente del uso de abuso de sustancias psicoactivas. Se tiene como un problema punitivo, un problema legal, por eso que tú ves que la gente esconde el problema. La gente posterga dar la información relacionada con que tiene esta enfermedad. La familia muchas veces lo niega y posterga la búsqueda de la asistencia. ¿Por qué? Por la estigmatización, que es en sentido general hacia todos los problemas de salud mental muchas veces, pero ahí se centra más y nos perjudica. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir otra vez, las políticas públicas deben de ir encaminadas en ayudar a que se entienda esto como un problema de salud, comenzando por el pensum universitario, que no tenemos en el pensum universitario nada que te haga referencia a la de salud, ni en medicina, educación de psiquiatría, ni en el tema, ni en otros temas vinculados con la salud. Por eso, hasta el mismo personal de salud a veces trata droga como personas más delincuentes. Y hemos estado trabajando en eso durante años, incluso capacitando a personal de salud a nivel nacional para eliminar o disminuir estigmas que son tan perjudiciales. Nada más míralo en el COVID. Gente que tiene miedo a decir que padece de la enfermedad para que no lo boten del trabajo o no lo separen de la sociedad. Cuando simplemente es un virus, es una enfermedad, tiene un ciclo, ya se agota y usted se incorpora. Pero hay gente que no quiere que tú lo visites aunque te dio ya negativo. ¿Por qué? Porque no se comprende el fenómeno. Y eso es parte de la educación, señores. En esta educación se ha concentrado en la cultura física porque es lo que ha dejado económico, pero no en el tema de análisis logístico de los fenómenos para buscarle solución a los verdaderos problemas. El embarazo precoz en adolescentes, las escuelas de padres, que nada más van a la hora de que le van a entregar los libros a los hijos. Los padres tienen que comprometerse. Las actividades para la escuela de padres tienen que hacerse en horario de la tarde y de la noche,
Porque si yo vendo empanado, tengo un motor con el que me defiendo. No me pueden ir a tener 2 horas o 3 horas una charla donde ya yo entonces mañana no tengo para comer. Pero la orientación se necesita. Porque los grandes problemas que tenemos en este país vienen de la falta de educación, de información, de la psicoeducación, de la ausencia de la psicoeducación. Y esperamos, vuelvo a repetir, que hayan cambios en ese sentido. Licenciado Janoy Vargas, le agradecemos ¿ha muchísimo habido su algún participación cambio con todas. Jacqueline, nos tenemos que ir a una pausa. Jacqueline, agradecemos mucho al licenciado Janoy Vargas su participación y todas esas informaciones importantes en el área de la salud mental. Muchas gracias, doctor Vargas. Placer. Gracias, Janoy. Nos vamos a comercial. En el próximo segmento tenemos a la licenciada Kenya Scarlett Romero. Ella es jueza del 7º Juzgado de Instrucción, es también de la Comisión de Igualdad de Género y esa es la representante de los jueces y juezas de primera instancia. En unos minutos vamos a conversar con la magistrada.